Orar para ya iniciar la clase, ¿ya? Vamos a orar. Amado Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, elevamos nuestra oración a ti y pedimos, Señor, la asistencia de tu Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe, para que sea Él quien nos enseñe y nos abra el entendimiento, ilumine nuestra mente, Señor, para estudiar tu palabra. Queremos aprender de ti más, Señor. Queremos conocerte más, pero a la vez también queremos capacitarnos más para así estar preparados, Señor, para toda buena obra. Señor, en esta clase que estamos aperturando, pedimos, Señor, que tú nos ayudes y nos des el conocimiento necesario para poder seguir adelante. En el nombre de Jesucristo te doy a ti la honra y la gloria, Señor. Amén. Amén. Bien. Su estructura en la iglesia es que Cristo es la roca donde está fundada la iglesia, y estos dos pilares son los apóstoles y los profetas. Los profetas fueron los que hablaron de Cristo en el Antiguo Testamento, y los apóstoles fueron los que transmitieron el mensaje que Cristo dio a lo largo de todos esos 3 años que estuvo con él. Ahora bien, sobre esta estructura está fundada la iglesia. La iglesia. Entonces, Cristo es la roca, la naturaleza. La estructura por la cual la iglesia se soporta es por los profetas y los apóstoles, y que es la Biblia, el único instrumento que tiene la iglesia como capacitar, transformar, evangelizar, disciplinar, exhortar. Todo eso está acá en la Biblia. La iglesia está caminando y siguiendo bajo estos dos conceptos que está en Efesios. Bien, ahora, ya habíamos visto también la semana pasada donde nos hemos quedado en sumisión. En la misión. Cuando hablamos de la misión, entonces trasladamos la iglesia. Ahora, quiero hacer acá una salvedad porque quiero graficar, mejor dicho, graficar. Siempre graficamos nosotros a la iglesia como un edificio o una casa, ¿no? Siempre graficamos así la iglesia, ¿no? Ya. Pero no es así. Porque la idea que nos da a nosotros que la iglesia es el lugar donde nos reunimos. O decir, ¿a dónde vas? ¿O a la iglesia? No voy a la iglesia, voy al templo. ¿Ya? Entonces, no es. Entonces, ¿cómo se grafica esto mejor? ¿Qué es una iglesia? No, pero ¿qué es la iglesia? Yo les he explicado ya. ¿Qué es la iglesia? La primera clase, sí. En el Apocalipsis habla de las cartas a las iglesias. A las iglesias, pues, que estaban en esos lugares. A la iglesia en especial. Sino que en esas iglesias había problemas, y entonces nuestro Señor Jesucristo le manda una carta a esa iglesia para que corrija ese pecado o eso que estaba ocurriendo ahí. Y en la iglesia yo le dije, es la familia, pero ¿qué más? Es la reunión o la congregación ¿de quién? De los santos. De los santos, esa es la iglesia. La iglesia es cuando nosotros nos reunimos, nos congregamos. La palabra adecuada de eclesia es asamblea, ¿no? Entonces todos nosotros nos reunimos con un propósito, con una razón. ¿De qué? De escuchar la palabra de Dios, pero también de expresar nuestra adoración, nuestra alabanza, nuestro amor a Dios.
y Dios después nos habla a través de su palabra. Entonces, eso es una asamblea que nos reunimos. Entonces, la mejor forma es hacer grupitos. Esto he visto una representación de las Biblias católicas, sí, lo reúnen. Entonces, esto es una iglesia. Es la reunión, es la asamblea de los santos, no la estructura. No, es la reunión de todos nosotros. Ahora, esta iglesia, cuando se reúne, ¿no?, su estructura, su misión, mejor dicho, su misión, es para dos aspectos. La misión de la iglesia tiene dos vertientes. ¿Cuál era la primera? Evangelizar. Muy bien. ¿Y la segunda? Discipular o enseñar. Enseñar o también discipular. Esas son las dos misiones que tiene la iglesia aquí en la tierra. Hacia afuera es evangelizar, hacia la gente de afuera es evangelizar. Pero hacia adentro, a los que se convierten ya, a los que vienen a Cristo, a los que son llamados por Dios, tenemos que enseñar y discipular. Si una iglesia evangeliza, pero no discipula, sus frutos no van a permanecer. Van a venir gente y después, igual como ha venido, se va a ir. Porque no son enseñadas, no son capacitadas. Ahora, si yo enseño, pero no evangelizo, entonces la iglesia no va a crecer. No va a crecer. Porque para que una iglesia crezca tenemos que salir afuera, tenemos que evangelizar, ¿no? Entonces, estas dos funciones son las dos misiones que tiene la iglesia aquí en la tierra. Por eso nosotros decimos que, si bien es cierto, el Espíritu Santo es el representante de Cristo aquí en la tierra, pero toda la obra del Espíritu Santo lo hace a través de la iglesia. O sea, la iglesia es la llamada a seguir el ministerio de Cristo aquí en la tierra a través de la ayuda y el poder del Espíritu Santo. Eso hay que entenderlo. La iglesia no puede caminar y no puede dar frutos si es que el Espíritu Santo no los guía, si el Espíritu Santo no le da el poder. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando ya se fue al cielo, Él dijo: esperen aquí en Jerusalén, porque ustedes van a ser embestidos. ¿De qué? Del poder del Espíritu Santo. Y dijo: y cuando Él venga, ¿qué va a hacer? ¿Qué van a hacer ustedes? Vamos a Hechos capítulo 1, 1:7 le dice así: y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me seréis testigo en Jerusalén, en Judea y en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Espíritu Santo viene sobre esta congregación, que en ese momento eran 120, los llena, y ellos entonces comienzan a esta misión de evangelizar. Miren, los apóstoles, antes de la venida del Espíritu Santo, eran miedosos, acobardados y temerosos. Y dice que ellos estaban reunidos en un lugar cerrado, las puertas, porque tenían miedo a la persecución, ¿no? Porque habían matado al líder, que era nuestro Señor Jesucristo. Entonces ellos estaban escondidos ahí, orando al Señor. De pronto, un estruendo, viene el Espíritu Santo, los llena,
Y entonces ya ellos, llenos del poder, comienzan a evangelizar. Y ahí, ya en el capítulo 2, viene el primer discurso del apóstol Pedro, donde se convierten 3.000 personas. O sea, como que ya el miedo, el temor, se les fue en ese momento, y lleno del Espíritu Santo comenzaron a predicar, comenzaron a exhortar a la gente a que se arrepienta. Y ahí se funda la iglesia. Entonces, la misión de la iglesia hacia afuera, y dirigido por el Espíritu Santo, es para evangelizar. Miren, vamos a leer el capítulo 2. Ahora, capítulo 2. Bien, dice, cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes, juntos. De repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban reunidos. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. O sea, ellos reunidos con miedo, con temor, viene el Espíritu Santo, comienzan a tener esas manifestaciones sobrenaturales y dice que comenzaron ¿a qué? A hablar, a transmitir, según como el Espíritu le daba que hablase, dice, ¿no? Y entonces en el versículo 14, ahí está. ¿Qué dice el versículo 14, el título? El primer discurso. O sea, ese Pedro que lo negó 3 veces, ese Pedro que se escapó, Pedro ahora se levanta y comienza a dar un mensaje tan potente que 3.000 personas se convierten. O sea, el cobarde Pedro, el miedoso Pedro, con la venida del Espíritu Santo, ellos cobraron ánimo y poder, pero de ellos no, del Espíritu Santo. Y entonces cuando ellos ya son llenos del Espíritu Santo, entonces con ese poder ellos comienzan a predicar, a hablar. No importa, me metan preso, me peguen, me maten, no me interesa. Yo voy a predicar el mensaje de la cruz de Cristo. Y eso es lo que hizo Pedro. Entonces la iglesia se va a mover y va a ser dinamizada para que cumpla su misión por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que dinamiza a la iglesia, es el que le da el poder a la iglesia, es el que mueve a la iglesia. Porque los hombres como hombres eran cobardes, miedosos, pero a la venida del Espíritu Santo toda esta congregación comenzó a moverse y a predicar y a hablar del mensaje que Cristo había resucitado. Y entonces, hacia afuera ellos comenzaron a evangelizar. Y Pablo y Pedro dice, el cobarde Pedro, el temeroso Pedro, dice el versículo 14, entonces Pedro, poniéndose de pie con los 11, alzó la voz y diciendo, varones judíos, y todos los que habitan en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Ahí está. Ahora van a escucharme. Porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Aquí está. Comenzó a hablar ¿de quién primero? De los profetas. Porque todavía no había el Nuevo Testamento. La única Biblia que existía en ese momento era el Antiguo Testamento. Ellos son los que escriben después, los apóstoles, el Nuevo Testamento. O sea, la iglesia comienza a predicar primero a los profetas. ¿Por qué? Porque ellos fueron los primeros que hablaron de Jesucristo, de que iba a venir un Mesías, de que Dios iba a enviar un Redentor. Y ellos esperaban, anhelaban eso. Y entonces Pedro debe decir, esto es lo que ya había profetizado el profeta Joel. Y entonces le va a decir el 17,
que en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos verán visiones, vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes y vuestros ancianos soñarán sueños. Y comienza todo ese mensaje hablando sobre el acontecimiento que ya había estado profetizado en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos se convierten esa vez? El mensaje era esto, el 25, el 24, para que entendamos en su contexto el mensaje de Pedro, ¿no? El 24 dice, y todos los profetas, ¿desde quién dice? Desde Samuel en adelante, cuando hablando, también os anunciaba estos días. O sea, ellos anunciaban lo que se iba a profetizar, que era el cumplimiento en ese momento. 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, de tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo levantado a su Hijo, o sea, Jesucristo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta ¿de qué? ¿Se convierta de qué? ¿Se conviertan de qué? Oye, ¿están leyendo o no? Es que lo que pasa es que usted pasó, dijo primero 24, pero 24 que porque estaba 24.3. 24.3. Pero Hechos 24:3. Sí, sí. Ustedes creen que se pasó el 24, después dijo 25. Ya, entonces vamos a volver atrás. Vamos a volver atrás. 24:3. Ya. Estamos en el discurso de Pedro, ¿no es así? Ya, Pedro se levanta y dice, esto fue dicho ya por el profeta Joel, lo llevó al Antiguo Testamento. Ya, ¿qué fue dicho? Que en este tiempo, dijo Pedro, en este tiempo se está cumpliendo lo que ya los profetas habían dicho, que Dios levantó a Jesucristo, a su Hijo, ¿no? Trayéndole un mensaje. Pero el mensaje de Pedro es el mensaje del Evangelio. Miren ahora la parte, para que sí, el 36, vamos al 2.36. Después que él le da todo el mensaje y le comienza a hablar del derramamiento del Espíritu Santo, de cómo Dios envió a su Hijo Jesucristo, que viene del linaje de David, y todo ese mensaje sería bueno que lo lean, pero en el 36 dice, sepa pues, están ahí, ¿no? 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? O sea, les hizo ver su culpabilidad, les hizo ver su pecado, les hizo ver que por ustedes nuestro Señor Jesucristo fue crucificado, muerto y sepultado. Pero que ahora Él ha resucitado y ustedes son los culpables. Entonces ellos, atemorizados, dijeron, bueno, ¿y qué haremos entonces ahora, no? Porque estamos cargando esa culpa, estamos cargando ese pecado. Y ahí entonces, mire cómo entra el Evangelio, de una forma magistral. Pedro le dice, ¿qué haremos? Pedro les dijo entonces, ¿qué deben hacer? Arrepentidos y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de pecado y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Qué es esto? ¿Ese es el Evangelio o no? ¿No predicamos eso nosotros? Que la gente se arrepienta, que la gente reconozca su pecado y que venga a Dios para que reciba el Espíritu Santo. Ese es el Evangelio. Y ese es el único mensaje que tiene la iglesia para evangelizar hacia afuera. No podemos llevar otro mensaje. El único mensaje que tiene la iglesia y el único mensaje que ha perdurado a lo largo de los tiempos para que la iglesia sea la portadora de la voz de Dios es el Evangelio.
Y eso es lo que está haciendo Pedro acá, predicando que el arrepentimiento, primero, que reconozcan que son pecadores y que reciban el perdón de Dios a través de Jesucristo, y ellos entonces reciben el Espíritu Santo. Ahora, ¿qué pasa cuando él le dice eso? 39. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estáis lejos, para cuanto el Señor Dios llamare. 40. Y con otras y muchas palabras testificaban y les exhortaban diciendo: sed salvo de esta generación perversa. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron en aquel día, ¿cuántas personas? 3.000 personas. 3.000 personas. O sea, aquí fueron 3.000. 3.000 personas se añadieron ese día. Ahora, ¿qué hacían esos 3.000 cuando vinieron a la iglesia ahora? Ya fueron evangelizados, ya reconocieron su pecado, ya se convirtieron a Cristo, ya están en la asamblea de ahí. ¿Qué sigue ahora? Ya, entonces sigamos leyendo. 42. Y, a ver, fuerte, fuerte, léalo. ¿En qué? ¿Qué es eso? Ese es el discipulado. O sea, te convertiste, ahora tienes que estudiar doctrina, tienes que aprender doctrina, tienes que estar con la iglesia. Y perseveraban, dice. ¿En qué? En la enseñanza, en la doctrina de los apóstoles. Porque ahora, como ellos han recibido el mensaje, ellos han estado con Jesucristo, entonces ellos ahora transmiten ese mensaje a los nuevos creyentes, a los que se habían convertido. Ahora entendemos la misión de la iglesia. Hacia afuera, evangelicen. Hacia adentro, discipulen, enseñen, capaciten. Y una vez más voy a repetir esto. Si la iglesia hacia afuera no evangeliza, la iglesia no crece. No crece, porque no van a venir nuevos creyentes. Entonces vamos a ir envejeciendo, vamos a ir muriendo, y la iglesia va a ir quedando un remanente pequeño. Pero si evangelizamos y nos volvemos dinámicos, y a toda esa gente que viene no la enseñamos, no la discipulamos, la iglesia no va, los nuevos creyentes no van a permanecer. ¿Cómo? Claro. Sí, están yendo, sí están yendo. Pero hermano, miren esto. O sea, no tenemos todavía que esperar que nos digan, hermano, este domingo vamos a evangelizar. No. Cuando vayan al mercado, ahorita, sus caseras que van al mercado, denle un folleto, denle o inviten a la iglesia. Ya en mi trabajo, ¿cuántos hoy tengo? Solamente con un folleto de evangelismo. No, pues en el folleto tú le das y le explicas. Claro, si no, tú le dices, dame un tiempo otro día para yo venirte a explicar, ¿no? O darte un testimonio. Claro, pero mira, es que ahora todos hacen eso. Es como esa palabra, ahora que hasta el ladrón te roba y te dice Dios te bendiga. Porque esa palabra ya se ha hecho tan común que Dios te bendiga, Dios te bendiga. Todos dicen. El ladrón como Dios te roba y te dice Dios te bendiga. Entonces, no es algo muy, o sea, si queremos hacer algo tenemos que hacerlo bien y aparte que sea efectivo. Y la forma más efectiva es transmitir de persona a persona. Claro, pero la mejor manera de transmitir de persona a persona es mostrándome yo como un testimonio de lo que Dios se ha hecho en mí.
Porque si yo no muestro lo que Dios ha hecho en mí, entonces ¿cómo me creen? Es como un médico que viene enfermo a curarme a mí. Yo le digo, médico, cúrate tú primero, ¿no? Claro. Entonces yo tengo que mostrar que cómo Dios me ha cambiado, cómo Dios me ha transformado y cómo Dios puede hacer lo mismo en él. Pero yo tengo que mostrarme primero. Es la mejor forma esa. Porque tú vas ahí, en las calles salimos, ¿no? Yo veo que quien hace una labor titánica en eso son los del movimiento misionero mundial. En cada esquina a veces se paran en la noche, así, 10 de la noche, así están ahí con sus parlantitos, hablando, hermano, pero la gente no le hace caso, pasa. O sea, está bien, pero no es efectivo eso. No es efectivo. Yo creo que puede ser que hay gente que en ese momento puede estar, escucha la palabra y puede poner atención, pero son muy pocos eso, son muy pocos. Entonces, ¿cuál es la mejor manera? Es de persona a persona. Y no necesito, como digo, porque Dios me puede dar la oportunidad en algún momento de hablarle a alguien, en alguna circunstancia de hablarle a alguien, no esperar todavía el domingo para recién salir. Mire, hay un caso que estaba viendo esta semana que me puso a pensar bastante, ¿no? de lo que es el Evangelio. Hay un violinista, es su nombre, Reuseu, tiene él es inglés, hace grandes conciertos donde la gente paga un montón de plata para verlo. No es creyente él. No. Richard Clayton no es. No, Richard Clayton es pianista, este es violinista. Meuseu Rosell, creo que es este pata. Sus entradas para verlo a este pata valen más de 1.000 euros. Tiene un violín Stravinsky que está valorizado en 4 millones de euros. Un violín, 4 millones vale, es un Stravinsky, es una joya eso, ¿no? Y él hizo un ejemplo de esto, ¿no? Fue a donde está en el metro, la gente, que en cantidad, así como el Metropolitano, ahorita la cantidad de gente, y él se vistió todo harapiento, con una gorra acá, y comenzó a tocar, con su violín de 4 millones. Él, ¿no? Y comenzó a tocar ahí, y la gente pasaba. Y muy pocos le hicieron caso. Primero porque no sabían quién era él. Y segundo porque en ese momento la gente está tan ocupada, tan atareada, no le hacen caso. Es el mismo violinista. Ahora, de ahí al día siguiente él da un concierto, el mismo violinista, el mismo violín, las mismas melodías que él toca, y la gente paga más de 1.000 euros para irlo a ver y se llena todo ese local. ¿Qué hizo la diferencia? Sí, fue la parte externa. Porque usted dijo que se vistió de harapiento. Y bueno, no sé, no. El tiempo y el lugar. El lugar. Pero la sí. melodía se supone que alguien que conoce de su música sí lo hubiese cantado. Claro, yo estoy seguro que sí. Yo estoy seguro que sí captaron algunos, ¿no? Bueno, por ejemplo, si usted a mí me pregunta, ¿no? Que si me gustaría, no, por ejemplo, esa música casi no. Pero usted le pregunta a mi esposa y le encanta esa clase de música. Ah, la música clásica. Le encanta. Él sí lo reconocería, diría que, o sea, como que, o asemeja su tonada. Claro. La diferencia es, uno, el lugar. Y la otra es que no se reconocen a la persona, porque estaba vestida así. Entonces dijeron, este es un cualquier vago, ¿no? Que sabe tocar.
Y eso es lo que ocurre cuando uno se predica el Evangelio. Si yo no muestro a Cristo con mi vida, si yo no muestro a Cristo con mi testimonio, entonces la gente no me va a creer. Porque si en ese momento alguien hubiese dicho, oye, es Monsieur Rousseau, toda la gente hubiera venido a verlo, ¿no? Porque es un hombre muy famoso y muy trascendente allá en Inglaterra. Pero como nadie lo reconoció, entonces la gente dijo, este es cualquier vago, cualquier mendigo que está tocando. Y segundo, es que la música, que la gente no está en ese momento para escuchar. Y entonces la gente pasa, corre porque tiene que la cola y todo eso, ¿no? Entonces, el Evangelio, hermano, primero debe ser predicado con mi testimonio. Y uso mis palabras cuando es conveniente, pero que la gente tiene que ver en mí primero cómo Dios ha trabajado, cómo Dios me ha transformado y cómo Dios está cambiando mi vida. No soy perfecto, pero al menos estoy mostrando lo que yo era, ¿no? Y en segundo lugar, es que tengo que buscar un lugar o un tiempo apropiado. Si yo voy al mercado y mi casera está en ese momento vendiendo Torio Caserita, voy a predicarle, ven más tarde, estoy ahorita ganando plata acá. ¿No? Entonces, no es el momento, ¿no? No es el momento. Pero hay momentos donde sí se puede. Pero primero tengo que mostrarme yo, ¿no? Tengo que mostrarme yo. Mi conducta, mi comportamiento, mi actitud tiene que mostrar que yo soy diferente y tengo que buscar el momento adecuado para predicarle. Ahora, otra cosa es cuando salimos en mancha. Bueno, el domingo hay evangelismo, ya, vamos por acá, ya tú andas por aquí, tú andas por allá, tú. Esa es otra cosa. Pero la mejor evangelización, hermano, es con tu testimonio y ejemplo de vida. ¿Y sabe por qué muchas veces no predicamos con el testimonio y el ejemplo de vida? Porque no estamos viviendo así. Porque no estamos viviendo así. ¿No? Ahora, miren lo que pasa ahora. Se predicó el Evangelio y se estaba enseñando y discipulando. Ahora, esta iglesia cumple un rol preponderante ahora en el impacto que hace en esa región. Ahora miren, 43, hemos leído hasta el 42, ¿no? Que los nuevos cristianos, dice, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y el repartimiento de pan y sus oraciones. Ahora, miren lo que pasaba cuando ellos ya comenzaron a convivir, cuando ya comenzaron a reunirse, cuando ya comenzaron a hacer una iglesia. 43, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseveraban unánimes cada día en el templo, en el partimiento del pan en las casas, comían junto con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Esa palabrita nos las pasamos por alto siempre. ¿Qué quiere decir eso que tenían favor con el pueblo? A ver, vamos a leer nuevo. Alabando 47. Vamos a ver del 46 mejor, ¿ya? Y perseveraban unidos cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, y alababan a Dios y teniendo favor. Claro, ¿te das cuenta? No es la iglesia, es lo que no eran creyentes.
Por eso dice el pueblo, no dice los creyentes o la iglesia. ¿Dice quién? El pueblo. A ver, ¿cómo es esto? Claro, o sea, aparece una nueva doctrina, aparece un nuevo grupo, aparece un nuevo movimiento que se llaman los cristianos. Y esos cristianos comienzan a hacer cosas espectaculares. Dice ahí que grandes maravillas, miren lo que dice aquí, el 43, ¿no? Y sobrevino gran temor y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. O sea, los apóstoles comenzaron a predicar, a enseñar, y la gente comenzó a cambiar, la gente comenzó a ser transformada, la gente comenzó a cambiar de actitud. Y entonces esa actitud, ese cambio, porque aquí no está hablando de milagros como que sanó un cojo, que un mudo habló, que un ciego vio, no. Aquí está hablando de cómo esa gente que se congregó, que son como 3.000, comenzaron a cambiar de actitud, comenzaron a cambiar de tal manera que los que tenían, ¿qué hicieron? Compartieron. Los que tenían agarraron y dijeron, mi hermano es pobre, mi hermano está enfermo, mi hermano está con necesidad, entonces yo tengo. Y entonces yo comienzo a compartir, comienzo a dar, y la iglesia allí comenzó a hacer una revolución tremenda y la gente decía, oye, mira cómo esta gente se ama, cómo esta gente se ayuda, cómo esta gente persevera, cómo esta gente ha cambiado. Y entonces decía, si yo veo que la gente aquí se ama, que la gente se ayuda, que la gente están unidos, entonces yo también quiero estar ahí, ¿no? Es como que una hermana me dice una vez, y hace tiempo atrás, mi hermana me dice, yo le digo, hermana, ya no lo veo en la iglesia. No, hermanito, ahora estoy yendo a esta iglesia que está ahí en el... ¿Me está haciendo Tupac Amaru? ¿Has visto que hay una iglesia arriba? No, iglesia del Espíritu Santo creo que se llama. Ya. Entonces yo le digo, pero hermana, ¿ya no lo veo en la iglesia? No, hermanito, me dice, ahora estoy yendo a esa iglesia. Y yo le digo, ¿por qué, hermano? Se ha ido, ¿no? No, hermano, ahí son bien cariñosos, ahí son bien amorosos. O sea, algo que no hay acá, no sé. Pero esa iglesia es una secta. Ese del Espíritu Santo, ese es los brasileños que le gusta sacar plata. Pero a la hermana, ¿qué le gustó? Que cuando tú vienes, hermanito, ellos no te ven como una hermanita, ellos te ven como un cliente que va a dejar su dinero. Entonces viene, sí. No, es como cuando tú entras a una casa comercial, ¿no? Y viene una chica bien, ¿cómo está? ¿En qué lo puedo apoyar? Pase usted adelante, siéntese aquí, dígame usted, ¿quiere un cafecito, quiere una gaseosita? ¿Por qué? Porque eres un cliente, ¿saben que vas a dejar el dinero? Y entonces tú vas a esas iglesias y te reciben pues, con abrazos. Pero la expresión del amor. Ahora, no está mal eso, porque eso deberíamos hacerlo nosotros también acá. Y está bien cuando sugieres, ¿eh? ¿O no? Cuando sugieres te dicen bienvenido, pase, ¿no? Ya desde la puerta te están dando la bienvenida, te están recibiendo bien, que está bien, ¿no? Está bien eso. Pero la hermana me dijo así, ese fue su... No me dijo que había una buena doctrina, una buena enseñanza, que el pastor... No, lo único me dijo que son bien amorosos, que hay bastante amor. Y quizás eso deberíamos aprender también nosotros, porque aquí está una de las claves, cuando dice el 44, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus casas y sus propiedades. Eso yo le dije la semana pasada cuando empezamos, hermano. Hay muchos que entre ustedes ni se conocen, ni saben en qué trabajan, ni dónde viven, nada. Ahora, ¿por qué es eso? Pero hermano, somos un núcleo acá pequeño.
Porque no, ¿sabes qué pasa? No nos socializamos dentro de la iglesia. No hay mucha sociabilización. Y tenemos nuestro grupo nomás. No nos metemos con otro grupo. Pero hermano, por ejemplo, A ver, ¿cuál es tu grupo? no, en el movimiento, por ejemplo, siempre comentan y dicen que una mujer tiene que compartir con otra mujer. Y, o sea, yo no puedo, por ejemplo, ir en busca del hermano y decirle, hermano, cuénteme cómo le fue su trabajo, ¿no? Bueno, eso es lo que... Es casado y soltero. Sí, claro, no sé, pero... no sé, Oiga, bueno, no lo sé. Está con usted porque no hay confianza, ¿no? Es diferente. Pero, por ejemplo, con otros hermanos, no lo sé. Pero... Ustedes se hablan de familia, o sea, de amistad, o sea, de amistad. claro, o sea que si tú eres hombre, no puedes tener hermanas mujeres, tu amiga. ¿Cómo en la calle tienes amigos o no tienes amigas? No, sí, pero yo me refiero a... ¿Y acaso estás ahí tú, la tentación es tú? No, pues claro. Yo tengo amigas en mi trabajo, tengo amigos también. Pero acá en la iglesia, no, en la iglesia hay que cuidarse, ¿no? No, es igual. Es igual. El problema, ¿sabes cuál es, hermano? Que hay mucho prejuicio. Y el prejuicio es una de las cosas, porque si tú vas con una mente sana, ahora, si yo veo que una hermanita se me quiere mandar, yo tengo que parar, ¿no? Por el alto. Claro, a no ser que te quiera, pero no hay problema ahí. El problema es cuando uno tiene un prejuicio ahí. Claro, porque mira, cuando los jóvenes se reúnen, es hombre y mujer, o están los hombres por aquí y las mujeres por acá. No, pues, he visto hombres que están jugando vóley con las chicas, están conversando, y no puedo decir, hoy la tentación. No, yo sé que puede haber alguna afinidad, algún deseo ahí, ¿no? Pero no, pues, es normal. Entonces, ahora, ¿cuándo es que yo digo que también algo que nos sirve para socializar, y eso ya el ministro acá lo debe saber, es en la célula? En la célula es el lugar, porque es más pequeño, podemos socializar. Porque a veces hay iglesias pues de 1.000, 1.500 miembros, 2.000 miembros, ¿no? Ese ya es difícil conocer a todos, pues, ¿no? Entonces existen los grupos pequeños. Pero necesariamente, hermano, necesariamente, la iglesia debe ser una gran familia. ¿Cuántos había reunido antes que venga el Espíritu Santo? Antes sí. 12 nomás. ¿Cuántos eran? 12, no. A ver, lean el versículo 1.15 de Hechos 1.15. A ver, léelo. ¿Cuántos eran? 100. O sea, la primera iglesia empieza con 120 personas. ¿Cuántos se convierten cuando predica Pedro? 3.000. ¿Cuántos serían? 3.120. 3.120 personas. Ahora, estas 3.120 personas, ¿qué hacían? Ahora sí, vamos al capítulo 2, 41 y 42.
41 dice, así que los que recibieron su palabra, estos 3.000, lo primero que hacen, bautizarse. Se bautizaron. O sea, para uno pertenecer a la iglesia, ¿qué debe hacer? Bautizarse. ¿Cuándo reconocemos a alguien que es miembro de la iglesia? Cuando se bautiza. Bien, entonces ellos agarran y se bautizaron, entonces ingresan al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Bien, ahora, ¿qué más? Y se añadieron aquel día 3.000. ¿Y qué hacían? Perseveraban en la doctrina, en la comunión unos con otros, en el compartimiento del pan y en oraciones. O sea, ellos se reúnen. Ahora, cuando dice aquí el compartimiento del pan, aquí hay unas, a veces algunos dicen, no, sí, pero yo creo que sí. Es la Santa Cena. Es la Santa Cena. En el compartimiento del pan, entonces ellos, porque esto fue una ordenanza del Señor Jesucristo, ¿no? Dice hacer esto en memoria de mí. Cada vez que se reúnan, ¿no? Hacen eso. Nosotros hacemos una vez al mes, creo, ¿no? Claro, hacemos una vez al mes una Santa Cena. Ese es el... Sí, hermano. La Santa Cena trae cuánto tiempo de viajes. No dice. No hay un... No. Porque eso es una ordenanza que debe ser hecho de acuerdo a lo que se determine, pues, ¿no? Hay iglesias que creo yo que hacen todos los domingos. No sé, no tengo conocimiento, pero yo sé que cada iglesia a veces una vez al mes o a cada 2 meses. Bueno, aquí ellos se bautizan y comienzan a cumplir la ordenanza que era el compartimiento del pan de la Santa Cena. Pero en ese momento, hermano, ellos comenzaron a conocerse. ¿Por qué? Porque yo no puedo saber tu necesidad si es que no te conozco. Porque en este momento, ellos miren lo que hace acá. Miren lo que dice. El 43. Y sobrevino temor a toda persona, o sea, toda persona, cuando habla acá de temor no es que tuvieron miedo, ¿no? Sino que comenzaron ellos a darse cuenta que Dios estaba ahí, que Dios estaba con ellos. Y eso entonces les causó bastante reverencia y bastante, digamos, conciencia de que Dios está ahí. ¿Y qué pasaba? Dice, y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Y aquí viene lo interesante, porque el 44 dice, y todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según su necesidad. ¿Qué fue lo que esta iglesia hizo su impacto en la sociedad para que todo el pueblo los viera bien? Estaban juntos ya, ¿no? Ya, está bien, estaban juntos ya. Pero sigue, ¿qué más? Estaban juntos y vivían propiedades, ¿no? Y compartir. O sea, en otras palabras, lo que ellos hacían, miren, velar por la necesidad de los demás, del prójimo, ¿qué hacían? Velar por la necesidad de los demás. Y por eso dice, oye, si yo tengo 5 camisas y mi hermano no tiene, yo voy, me saco uno y digo, hermano, tómate una camisa, ¿no? Si yo veo que mi hermano está enfermo, pero yo estoy sano y puedo ayudarle a contribuir para el que compre su medicamento, ¿qué debo hacer? Pero yo tengo que saber que él está enfermo. ¿Y cómo sé que él está enfermo? Si acaba el culto y cada uno arranca.
o tengo que esperar a que el frente diga, hermano, el hermano está enfermo, vamos a hacer una ofrenda de amor, ¿no? Y entonces cada uno saca ahí la moneda más chiquita que... Es una forma, ¿no? Hablar a culto. Claro. Pero debería haber, hermano, por ejemplo, en tu célula, ¿no? Hay un muchacho que de repente está pasando necesidad o no tiene trabajo. Entonces yo voy y le digo, hermano, ¿alguien conoce dónde hay trabajo, dónde están necesitando un muchacho o algo? Entonces de repente, oh sí, hermano, en tal lugar. En la Alianza Cristiana Misionera, cuando yo estaba estudiando en Lince, ahí había un cartel. Así como esos carteles que ponen en los mercados, se vende o se alquila. Y también no hay ahí, se necesita parrilleros, se necesita empleados. Ya, eso había en la iglesia. Había eso en la iglesia. O sea, un hermano a veces tenía una empresa y quería algunos trabajadores. Entonces dice, ¿por qué voy a contratar de afuera si puedo dar trabajo a los hermanos? Entonces ponía ahí, se necesita tal. Una hermanita necesitaba una muchacha de repente para que cuide a su hijito, entonces ponía así todo esto. Eso, ¿por qué lo hago eso? Por amor a ayudar al prójimo que es mi hermano. Que es mi hermano. Y eso es lo que hacían ahí. En ese momento que estaba ocurriendo esto ahí en Jerusalén, hermano, había mucha pobreza, mucha miseria, porque los romanos habían sometido a los judíos y tenían que ellos pagar un impuesto a Roma. Por eso es que le tenían bronca a Zaqueo, por eso es que le tenían bronca a Mateo. ¿Por qué? Porque ellos eran recaudadores de impuestos, lo que llamaban ellos los publicanos, que cobraban impuestos a la gente para enviarlo a Roma. Y la gente se empobrecía. Había mucha miseria. Por eso cuando ustedes ven las películas de Jesús, ¿no ven la gente? Una ropa toda sucia, sandalias, cargando, ¿no? Las mujeres llevando a sus hijos y todo eso. Esa era una realidad. No era un centro opulento, ¿no? Y entonces había mucha necesidad, mucha gente enferma. Y en ese momento no había hospitales, ahora el SIS, existe el seguro, no había. Por eso es que había mucha superchería. Y recuerdan ustedes que Jesús fue a un pozo y encontró un montón de enfermos ahí. Había uno que tenía 32 años ahí que estaba esperando, porque decía que venía un ángel y movía el agua y el primero que se tiraba sanaba. Esa era una superchería. Pero la gente, ¿qué quedaba? Porque si no tiene plata, ¿qué hago? Es como cuando la gente va al señor de Cachuy, va al señor de Yavaca, o va al Chaperito, porque no tiene plata. Entonces lo único que me queda es la fe, ¿no? Porque si tuviera plata iría por una clínica, ¿no? Porque no hay. Era la gente muy pobre. Y lo que cambia esto es que al reunirse los hermanos, comenzaron a ver la necesidad de los demás. Y entonces comenzaron a decir, hermano, ¿te puedo ayudar en algo? Yo tengo un comienzo, los demás también comenzaron eso. Y dice que todos compartían de acuerdo a la necesidad. Ahora, yo que no soy cristiano, estoy acá viendo, pues cómo estos se ayudan entre ellos, ¿eh? Cómo ellos se colaboran, cómo ellos se aman. Es algo nuevo, porque cada uno era egoísta, ambicioso. Cuando no somos cristianos, somos egoístas, ambiciosos, no queremos todo para nosotros, pero de pronto algo pasó en mi corazón y que me hace ahora ser más dadivoso, que me hace ahora ser más, digamos, tener más amor al prójimo. Y entonces yo de afuera comienzo a ver eso. Todo el pueblo comienza a ver, oye, ¿qué pasó acá? Aparece algo nuevo, un grupo nuevo que se ayudan, que se aman. Entonces yo también quiero estar aquí. Y entonces, te das cuenta, el testimonio cómo hace que la gente venga. Pero si voy a una iglesia
Y ahí el hermano está que se pelea con el otro, acá que tiene bronca, que acá cada uno tiene su grupo, todo. Y este es igual que el mundo, yo me voy también. ¿Qué evangeliza más? ¿Que yo salga afuera o que la gente pueda ver que aquí se ayuda, que aquí se aman, que aquí se dan la mano, que aquí hay amor uno? Porque el mandato de Jesucristo dijo así: en esto conoceréis que sois mi discípulo. ¿Qué más sigue? Los unos por los otros. O sea, ¿cómo yo conozco a un cristiano? ¿Cuál es la carta credencial? ¿Cuál es el DNI del cristiano? En esto conoceréis que sois mi discípulo si tuvieres amor, ¿qué? Los unos por los otros. Entonces, esa es la iglesia. Así es como debía ser. Así es. Y ese es un testimonio grande. A ver, miren lo que les voy a contar ahora. Ya no importa que lo graben, salud. No voy a decir el nombre de la hermana, pero ella tenía 4 hijos, 3 mujeres y un varón. Su esposo había fallecido y ella atravesó una enfermedad bastante difícil de curar y era caro. Y vivía en una casa muy humilde. Pero ella había sido muy fiel en la iglesia. Venía todo el domingo, a veces traía flores para el púlpito, colaboraba con esta enfermedad. La hermana no podía venir a la iglesia, o aquí el problema. Poco fuimos, porque usted me involucró ahí a visitarla o a llevarle una ofrenda o algo así. Y sus hijos le decían: ¿dónde están tus hermanos? ¿Dónde están tus hermanos? ¿Dónde está la iglesia? ¿Tú no parabas ahí? Ahora vienen a ayudarte acaso. Así le decían sus hijos. Pero ya no nos ha pasado eso a nosotros, ¿no? ¿A qué es la iglesia? ¿O qué es la iglesia? ¿Qué testimonio estamos dando nosotros? En esto conoceréis que soy mi discípulo, si hay amor en los unos por los otros. Dice, ayudar a todos, pero más a la familia de la fe, a la familia de la fe. O sea, a nosotros, ¿no? A nosotros. Entonces yo no puedo cerrar mis ojos frente a la necesidad de mi hermano. Yo no puedo hacerme loco frente al sufrimiento de mi hermano o de mi hermana. Si yo puedo darle o apoyarlo, es mi obligación de hacerlo. Primera de Juan dice: si tú ves a tu hermano que está desnudo, que tiene hambre, que tiene necesidad, que tiene problemas, y tú le dices: hermano, Dios te bendiga, que te vaya bien, y no le das, dice, eres peor que un incrédulo y has negado tu fe. Sí, es duro, hermano, pero hay que hacerlo. ¿Y sabes qué va a pasar? Si nosotros ayudamos, Dios nos va a ayudar más a nosotros. Dios nos va a bendecir más a nosotros. Ahí está la prosperidad del cristiano y de la iglesia. No cuando da plata para que eso se lo roben ahí, no. Cuando voy al hermano, cuando voy al necesitado, cuando voy al que está ahí sufriendo y le doy. Ahora, esto también tiene que expandirse para la evangelización. ¿Cómo? En el capítulo 25 de Mateo, nuestro Señor Jesucristo dice, ¿no? Dice a los de la derecha, dice: venid vosotros benditos de mi Padre, porque estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y fuiste a verme. Estuve desnudo y me diste ropa. Estuve con sed y me diste agua. Y la gente le va a decir: oye, Señor, pero ¿cuándo te vimos en preso? ¿Cuándo te vimos enfermo? ¿Cuándo te vimos desnudo? ¿Cuándo estabas con hambre? ¿Cuándo? Le dicen. Y él le dice: por cuanto hiciste a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hiciste. ¿Te das cuenta? A mí me lo hiciste. Y a lo de la izquierda:
Le va a decir, apartado de mí, malditos el fuego eterno, porque estuve preso, no me hiciste, estuve enfermo, no fuiste a verme, estuve desnudo, no me, tuve con sed. Y ellos van a decir, pero Señor, ¿cuándo te vimos? ¿Cuándo? Por cuanto no hiciste esto a uno de mis hermanos pequeñitos, a mí no me lo hiciste. Es duro eso, hermano. Pero es la realidad. Y ese es el mejor testimonio, hermano. Cuando ustedes van al Nuevo Testamento, Dios siempre se preocupa de dos personas. Dice a las viudas y a los huérfanos. ¿Por qué? Porque en ese tiempo, hermano, las viudas eran la gente más desamparada. ¿Recuerdan a Ruth? Y a Noemí. Noemí dice, yo he perdido a mis hijos y perdí a mi esposo. ¿Ahora qué hago? Me voy a mi tierra a morir, dijo. Porque eran las personas que más sufrían y morían. O las personas que más se aprovechaban de ellos. Pero Ruth le dice, no, yo voy contigo. Dice. Donde tú vayas, yo iré. Donde tu Dios será mi Dios. Y eso que hacemos para el matrimonio. Y ella vela por su suegra, que es viuda y no tiene hijos. Y mire cómo Dios, por esa acción que hace Ruth, la bendice de tal manera que ella está en la genealogía de Jesús, una moabita, una que no era del pueblo de Dios, está dentro de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, por esa acción que hizo de ayudar a su suegra Noemí. ¿Se dan cuenta? O sea, si nosotros nos preocupamos por nuestros hermanos que sufren, que padecen, entonces nosotros vamos a ser bendecidos y prosperados por Dios. Ahora, para pasar a otro tema, en la Alianza Cristiana y Misionera del INSE, yo ahí estudié como ETE, llevé un curso que se llama ETE, Escuela de Teología por Extensión, casi 2 años. Como la gente hizo un debiete, entonces iban ahí no sé cómo se pasaban la voz, y entonces dice, hermanito, y iban con todo, con sus hijitos, todos sucios, todo ahí. Entonces uno es conmovido, bueno, uno es conmovido, entonces agarraba un hermano, salía, ya hermana, como tenían dinero, ya le daba 10 soles, otro 20 soles, así, y caramba, hacían su negocio. Entonces, todos los domingos ahí estaba la gente ahí, ¿no? No, es como esos pordioseros que se sientan en las puertas de las iglesias y están ahí, y entonces a los que salen le giran la mano, ¿no? Pero ¿qué había pasado? Que se dieron cuenta que muchos de ellos no eran en realidad pobres o no eran gente necesitada, sino es como esos cojos que se hacen en el cojo y después cuando ya tienen todo, ya ahora sí comienzan a caminar. O esos mancos que están así, ¿no? Y a veces por culpa de ellos uno comienza a desconfiar de todo. Entonces, ¿qué hicieron en la iglesia? Dijeron, mira hermano, vamos a hacer mejor. Y creo que eso es lo que se hizo en la iglesia cuando se hizo el kilo de amor. ¿De acuerdo? Uno lleva ahí, pues, ¿no?, para darle a la gente que tiene, a los hermanos más necesitados. Allí hicieron lo mismo. Hermanos, si alguien quiere, ¿no?, donar para ayudar a esa gente, hay que hacer acá una oficina de ayuda. Entonces la gente daba su diezmo, daba su ofrenda y iba y decía, ¿sabe qué? Para la ayuda social. Entonces cuando ellos salían, y los viejitos, ahorita no hay, si sabes que ahí, anda allá, para ahí te van a ayudar. Y cuando iban allá, ya ellos le preguntaban, ¿no? Y ahí veían cuántas veces venía. Y a veces no solo la ayuda es económica o de dinero o de... No, hermano, ¿tú puedes trabajar? Bien, vaya a mi casa y ahí va a lavar usted mi carro, va a lavar mi ropa. Y no. Porque si también le damos, estamos... ¿Cómo? Contra la palabra, porque hay un verso de la palabra que dice que no trabaja. Que no coma. Claro. Ese proverbio, el proverbio chino, ¿no?
Si le das de comer a un pobre, lo estás alimentando un día. Enséñalo a pescar y lo alimentarás toda la vida. Entonces la iglesia comenzó a tener eso, un centro de ayuda social. Entonces, que decía, ya no le daba, sino decía, vayan y ahí le van a ayudar. Y ahí los entrevistaban y trataban de ayudarle de la mejor manera, pero ya no para seguirlo manteniendo, sino para ver cómo lo pueden ayudar a que ellos puedan generar sus propios ingresos, porque eso es lo que se quiere. Eso es lo que se quiere, ¿no? Eso es lo que se quiere. Bien, entonces estos 3.120 comenzaron a cambiar el sistema de vida de ese momento con el amor, con la ayuda, con la congregación, y dice que el favor de Dios estaba con ellos. Si una iglesia es así, hermano, ¿quién no quiere pertenecer a esa iglesia? Donde todos se aman, donde todos se ayudan, donde todos están allí. A veces hemos hecho esto, hermano, pero sí lo hemos hecho a veces. Mi hermana había fallecido su esposo, 4 hijos. Vivía casi por más acá de lo que es Torreblanca, creo, no, Hirohito que está por zona naciente más abajo. ¿No? Hirohito. Sí. La casa era muy, o sea, era de calamina. Entonces un día, un hermano, el que viene a veces, le nació esto a él, ¿no? Dijo, hermano, yo he ido a su casa, me dice, y la verdad que su casa está muy mal, muy fea, dice. ¿Por qué no vamos un día a ayudarlo? Yo también un poco, yo saqué de ayuda. Pero como todos los muchachos, dijeron, ya hermano, vamos. Entonces, chapamos lampas, su pico, y fuimos 8 personas. Y sí, en verdad, pues, su calamina estaban que se caía, la pared allá que era de madera estaba media chueca, el piso era de tierra y todo. Dijimos, ya, ¿qué hacemos? Ya, hermano, entonces primero vamos a cerrar el techo. Ya, compramos clavos, compramos remaches, empujamos la pared todo para ponerlo bien bacán. Y los 8 hermanos le transformamos la casa. Eso es un testimonio a los vecinos que están alrededor. Porque una mujer viuda y con hijos, ¿qué puede hacer? Pero ahí están los hermanos. Fuimos, ayudamos ahí, y la hermana después nos cuenta que eso fue un testimonio para la gente del pueblo. Sí. Claro. Y entonces el hermano Héctor, él es pintor, él dijo, hermano, yo tengo ahí en mi casa pintura que me solo. Llévalo, le digo, pinta. Y fue y lo pintó toda la casa. Hizo ahí una reunión después de agradecimiento a Dios por eso. La hermana contenta. Los vecinos, mira, ¿usted cree que si vamos a evangelizar a esos vecinos van a decir no? O al menos no nos van a escuchar. Porque los hechos a veces hablan más que las palabras. Los hechos hablan más que las palabras. Y la iglesia, esta iglesia, era así. Esto fue lo que impactó. Esto fue lo que impactó. Que todos comenzaron a velar por la necesidad de unos a otros. Que todos comenzaron a preocuparse unos a otros. Y para que eso ocurra, yo tengo que conocerlo. ¿Cómo yo sé que tú estás pasando necesidad? ¿Cómo yo sé que de repente tu mamá o tu papá puede estar enfermo? Socializar. Tengo que conocerlo, pues, tenemos que sociabilizar. Tengo, por ejemplo, un colchón antiescara. Cuando piden una sesión me piden, ya yo le digo, toma. A los que están postrados, un colchón antiescara es muy bueno porque si no le sale escara y eso es más difícil.
Ahora, de repente un hermano por ahí tiene una silla de ruedas, porque a veces necesitan silla de ruedas. O un hermano tiene alguna medicina que ya no lo usa, pero de repente alguien por ahí lo quiere o lo necesita. Pero ¿cómo yo sé quién lo necesita? ¿Se da cuenta? Lo importante que es socializar y saber la necesidad de los hermanos, esta iglesia lo hizo. Y eso en cambio impactó al mundo de esa época. Bien, esa es la misión de la iglesia. Esa es la misión de la iglesia. Tengo cantidades de testimonios ahí del pastor Por eso que las misiones, ¿para qué las misiones? Van al África llevando alimentos. Aquí en el Perú está Cruzada Carcelaria, que va a las cárceles a llevarle ropa, comida, medicina a los presos. Cruzada Carcelaria. Algunas iglesias incluso han fundado albergues para niños, para niñas, albergues. Y los mismos hermanos aportan ahí para sostener estos albergues en la iglesia, que ayude a la comunidad y a la sociedad. Yo me acuerdo una vez, y esto sí, me quedó impactado. Antes en la Túpac Amaru, antes que estaba lleno de huecos y por los costados basura. Todos los costados, porque siempre la gente bota su basura ahí. Pues. Los mormones se habían puesto un polo amarillo que decía servidores de Cristo atrás. Oye, comenzaron a recoger la basura, los mormones, hermano. ¿Han visto o no han visto eso? Los mormones. ¿Puedo parchar pistas? No, si puede hacerlo o no, pero ellos lo que hacían era limpiar la berma donde estaba toda la basura, así. Y parece que fueron a hablar con el alcalde para que mande un carro después, pero había que juntarlo, todo, y ellos lo juntaban, todo eso. ¿Qué hemos hecho nosotros? En la berma central, por la idea de Lucho Garay, se ha hecho un jardín, ¿o no? Un jardín. ¿Ah? No, en la berma central de la iglesia. ¿Han visto o no? En el medio, pues, ¿no? Ya. Más bien en el Pajón, ahí es donde están llenando ya mucha basura. Mucha basura. Frente a la iglesia, imagínate. Frente a la iglesia, sí. A ver, si alguien conoce al alcalde o tiene alguna relación con un funcionario de la alcaldía y le dice, hermano, mándenle una carta a nombre de la iglesia diciendo que por favor nosotros vamos a reunir toda la basura y que manden un camión para que recojan toda la basura. ¿Por qué no hacemos, si alguien tiene esa idea, hagan un documento y lo envían al alcalde o al funcionario y dice, ¿sabe qué? Acá hay basura, nosotros queremos ayudarles, solo queremos que envíen el camión nada más. Viene el camión y comenzamos todos los hermanos a llenar todo el camión de basura y así dejamos limpio y hacemos una labor social. Hermano, ¿no puede ser parchando pistas, como dice el hermano? Parchar pista, claro. Sí, oye, si muchos ahí en esa... Yo estaba como, y hace 2 años atrás, con un grupo, ¿no?, en WhatsApp, con todos mis compañeros. ¿Ya? A fin de yo darme a conocer y también yo tengo que aportar, como puedo ser mujer, ¿no? Pero he visto lo que yo tengo trabajo ahí, ¿no? Pero como nadie quiere hacer nada, yo decía, yo al menos puedo hacer algo, ¿no? Claro, hermano. ¿Y se puso a parchar pista? Sí. Pero después cobraba o no los carros que pasaban. No, eso con el grupo de... Claro. Que trabajan ahí, pero lo que a mí me hacía falta eran varones. Yo en mi mente pensaba, escúcheme, en mi mente pensaba decirme, en ese tiempo estaba el hermano Eduardo. Ah, ya, Eduardo. A él, y bueno, como él conoce a lo que yo no conozco casi a nadie, decirle que me apoye, ¿no? Y por ahí entrar a... Claro, pues, claro. Mire, mire lo más es. Madre, hay que se carga un... Porque ellos pueden dar el dinero, no lo que ellos... Falta mano de obra. Ajá. Ya ves, mucha. Yo lo dejaron, yo no podía, hasta salía de ese tipo de cosas, porque yo decía, ayúdame. Claro. Con tanta fuerza le decía. Pero hubiera dicho, hermano. No, pero hubiera dicho. Podría
¿Sí? ¿Ya? Aviso usted nomás, ¿ya? ¿Se apuntan o no, Johnny? ¿Se apuntan? ¿Sí o no? Ya, nos apuntamos. Usted diga, nomás, mire, ahorita tengo esos cuerpazos ahí, caramba. Ya tiene que hacer ejercicio, ¿no? Bien. Claro, hermana, mire, nosotros vamos a nombre de la iglesia, ¿no? A nombre de la iglesia vamos y hacemos todo eso ahí. Y un buen testimonio damos ahí nosotros. Estamos ayudando a la sociedad. Ya. Sí, sí. Claro, la cosa es, hermano, de que la iglesia tiene que impactar en la sociedad a través de la ayuda, a través mire, mi hermana ya está sacando su título de psicología. Y yo le he dicho, mire, hermana, aunque sea una vez al mes o de acuerdo a tu tiempo que tengas, en la iglesia hay que te den un cuartito y pones ahí, ¿no? Atención psicológica a niños o a pareja, ¿no? Gratis, a nombre de la iglesia. ¿No se puede hacer eso? Pero ella tendrá que hacer algo con los padres de la iglesia. No, pues es otra cosa, pero en la iglesia. En la iglesia, ¿no? Poner ahí atención psicológica a niños o a pareja. Y que los hermanos recomienden, tiene un niño ahí, o llévenlo ahí en la iglesia, saca tu cita, ahí está la psicóloga y te va a ayudar. Tú que estás estudiando ingeniería, ¿no? Ya. ¿Cuántos muchachos hay que burros en matemáticas, no lenta las matemáticas? Separa un día de tu tiempo que tengas y dice, no, se da refuerzo de matemáticas. Y gratis. Planificación. Planificación familiar, ahí está. Enseñan los métodos anticonceptivos. Yo les oriento a las hermanas. Claro, claro. Siempre te digo, no soy para servirlos. Ya, pero ¿qué pasa si usted, ahí en la oficina, que entrando, no hay una oficinita acá? Bueno, ahí, ¿no? ¿Qué día usted tiene tiempo al mes? Un día al mes ya, por lo menos, ¿no? Ya, yo tengo un miércoles, ya, pone ahí. Atención, obstetricia, planificación familiar, enfermedades STS, todo, pone. Y ya charla usted a todos los que quieran aprender, lo que es planificación, ¿no? Ahora, lo que debemos hacer nosotros, decirle a la gente, hacerle publicidad, ¿no? Ir a su vecina del mercado, a tu amigo, todo ahí. Van a enseñar ahí planificación familiar, van a enseñar enfermedades de transmisión sexual, o van a enseñar los métodos anticonceptivos. Y miren, la iglesia está cumpliendo un rol de ayuda social a una comunidad. Y eso, hermano, es un impacto, porque la gente va a decir, no solo están siendo religiosos, sino que están ayudando y contribuyendo al desarrollo de todo eso, ¿no? Pero lo que usted dice está muy bien, hermano, porque yo creo que de esa manera, o sea, de lo que nosotros sabemos o hemos estudiado, servimos a la sociedad. Y sería bueno, sí, como usted dice, sería impactante. Por supuesto, hermano. Dice como una campaña, como usted dice, ¿no? El hermano que es ingeniero, a los niños tal vez darle como una orientación, como a las matemáticas, porque a veces los niños es un poquito pesadito, se les hace lo que es número, ¿no? Ahí está. Como dice tu hermano, usted con la parte de psicología, orientando, otra hermana con otro talento y así, así. Sí sería bueno una campaña, eso lo que Pucha, que... está muy bien. Mire, yo les cuento algo. Sí, sí. Ya, pero no, ese es algo ya para los hermanos. Ya, pero yo les cuento algo acá. Hace tiempo, ustedes saben que el pastor ha sido relojero, ¿no? Sí. Antes de ser pastor, él era relojero. Y yo me acuerdo cuando yo recién vine a la iglesia, cuando recién todavía no era convertido, él tenía su puestito de relojería ahí abajo. Y después él puso que se enseña relojería. Bueno, esos relojes que eran a cuerdas, ahora ya todo, esos relojes enseña relojería.
Y al tiempo después, Arreglado, hermano. él arreglaba relojes. Sí, él ha sido relojero. Ya, al tiempo después, hubo un hermano que era sastre, Juan Atusparia. Claro, él vivía por el 22, estuvo mucho tiempo acá, porque después ya se fue a la iglesia del hermano César Lazo, ¿no? Estuve con él, así. Ese hermano, si no me equivoco, ha formado como 10 sastres que actualmente están trabajando en sastrería. El hermano Simón Pérez lo conoce, el esposo de la hermana Berta. Ya, ese es su maestro, ¿quién ha sido? El hermano Juan Atusparia. Él fue el que lo indujo a esa profesión. Porque el hermano no tenía una chamba, no sé qué hacía, vendía, no sé qué cosa, que no le da nada. Entonces el hermano dijo, ¿por qué no un sastre ya? Él comenzó y abrió en su casa y lo trajo ahí comenzó a enseñarle sastrería. Y ahí estaba su hermano, Curi, Manuelo. ¿Y quién fue su maestro de Manuelo? El hermano Juan Atusparia. Él fue el que los hizo a todos ellos. Otro hermano que también es su hermano de Manuelo, que también es sastre, que su esposa también es sastre. Después hay un tal Curi, ¿no, Río? Que vive por donde Claudio. Él también es sastre. También fue del maestro de Juan Atusparia. Bueno, yo no me metí tanto ahí porque yo también me hubiese gustado también, porque yo no me metí ahí porque yo tenía otro trabajo, ¿no? Pero ese hermano hizo una muy buena labor enseñando a los hermanos a que tengan una profesión al menos que son sastres hasta ahora. ¿Me dan cuenta? Albañiles también, pues. Claro. Acá casi la mayoría de los hermanos antiguos eran albañiles. Hasta ahora queda Pancho, el mismo Gato, Ingol, todos eran albañiles. Pues. Cada uno de nosotros tiene algo por lo que hiciera los demás, solamente es la disposición de uno. La disposición y también la organización, hermano. A veces no con más, un poquito que haga. Por eso yo digo, al mes que se haga un mes, un día, ¿no? Ni un día, unas horas, ¿no? Yo, por ejemplo, si es en la mañana de 8 a 12 voy a dar charlas o voy a enseñar esto o esto, ¿no? La disposición. Claro, el deseo de querer contribuir a ayudar tanto a los hermanos como a la gente de afuera. Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo. Y ese va a ser un impacto evangelístico mejor. Yo tuve la oportunidad con mi hermano, con mi sobrino, el pastor Julio González. Fuimos una vez al colegio, arriba al colegio Raúl Porras, porque ahí trabajaba una hermana y dijo, hermano, hay mucha droga, me dice, mucha droga está entrando al colegio en ese tiempo. Y Julio dijo, hermano, ¿por qué no hacemos una charla? Pero usted tiene que hablar con el director y nosotros vamos a una charla de hablar sobre la droga. Y habló, güey. Y sí, fuimos. Me acuerdo que yo compré volante de droga, que había ahí. Hablamos, hicimos a los jóvenes el daño que le hace la droga, todo lo que ocasiona la droga. Entonces, usted puede ir, por ejemplo, a las niñas al colegio a enseñarle el daño de los embarazos adolescentes, ¿no? De las transmisiones de la ETC, ¿no? Todo eso. Y hacemos una labor social grande. Esa es la iglesia. Eso es lo que pasaba aquí. No había, dice, ningún necesitado, porque todos repartían su bien y todos se ayudaban mutuamente. ¿Podemos hacer eso o no? Cuenten con nosotros entonces, hermano. Bien, ¿hay alguna pregunta? Entonces, los que se convirtieron eran judíos.
Judíos. En ese momento, claro, porque solo los judíos no mataban en Judía, igual como acá peruanos, todos son peruanos. Es judío, pero son judíos que venían de otras naciones. Por ejemplo, ustedes van a ver ahí que en ese momento donde, a ver, cuando viene en el versículo, en el capítulo 2, no, 2.7, dice, y estaban atónitos, 2.7 dice, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mira, ¿no son galileos los que nos hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en que hemos nacido? Y aquí están los países, pardos, medos, elamitas, y los que habitaban en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto, en Asia, en Frígida, Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirené, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras propias lenguas. Ahí está. O sea, eran judíos, pero que habitaban en otros lugares, pero los judíos tenían es como los árabes, que una vez en su vida dicen que tienen que ir a la mezquita a adorar. Los judíos tenían que ir al templo a adorar una vez al año. Aquí no se hacen peregrinaciones para ir a ver a la cruz de Motupe, y otros se van ahí al Señor de Ayabaca, en su fiesta van, ¿no? Bueno, el judío hacía eso, una vez al año iba al templo a adorar, pero venían de otros países, ahí no dice Egipto, Capadocia, Asia, todo, hasta en el África venían. Y ahí entonces es donde Pedro da el discurso, y esa gente cuando se va a su tierra, se va evangelizada, y comienzan ahí a hablar también del Evangelio, ¿no? No, Sí. dice lleno de mojo, Vino. Sí, o sea, ellos cuando reciben el Espíritu Santo se quedan un poco así como mareados, ¿no? Por esa experiencia que nunca habían tenido. Y entonces la gente creía que esto están borrachos, dice. Pero no era que estaban, por eso Pedro se levanta y dice, no, hermano, esto no están borrachos, dice, porque mira, ¿qué horas son? Las 3 de la tarde, no puede ser, dice. Era por la experiencia que han tenido del Espíritu Santo. Bien, hermano, no hay preguntas. Miren, no he avanzado casi mucho por esto, pero este es tan importante y tan práctico que la iglesia debería hacerlo. Y les estoy dando la idea, si tienen alguna otra idea o tienen algo que aportar, pues háganlo, hermano. Háganlo. Y podemos hacer una iglesia evangelizadora, pero con hechos, ¿no? Evangelizadora, pero sociabilizando. Sociabilizando. Bien, ¿alguna pregunta? Sí, hermano, dígame. ¿Los 3.000 eran locales o eran así? No, eran de todos esos lugares que dicen ahí. Todos los que habían creído más juntos y ya todas las cosas. Claro. Todos los que habían creído se refieren a los 3.000. No todos casi, pero la mayoría eran judíos que vivían ahí. Por eso dice, pero ahí habla también de prosélitos. ¿Quiénes son los prosélitos? Son los que no eran judíos. Los que... Ajá. Ahí la otra semana les voy a hablar de... ¿Se acuerdan ustedes de la pareja de Pablo? No, que hace la evangelización con Pablo. Bernabé. ¿Qué significa Bernabé? Hijo de consolación. ¿Se acuerda que hubo dos que murieron? Por mentir. ¿Por qué murieron ellos? Porque ellos querían imitar lo que había hecho Bernabé. Pero él, o sea, que
lo que yo, mi pregunta es esto. Por ejemplo, ellos dicen que vendía sus propiedades, ¿no? Ya. No sé, pero se tenía que dar todo lo que yo vendía, No, o lo que no. yo... o- Exacto. En este caso, ¿cuál fue El haber mentido, el haber dicho, sí, este es todo. Ay, ya. No es que cuando era obligación, No, diera mire, todo, no. mire hermano, Dios nunca te obliga a algo que está dentro de tu voluntad. Por eso, cuando vamos a 1 Corintios 9, dice cada uno de conforme, no te está diciendo tanto, no te está diciendo esto. Tú vas a dar conforme al amor que tú tienes hacia Dios. Por ejemplo, si yo amo a mi esposa, no le voy a dar 10 horas para que cocine, ¿no? Tengo que darle lo mejor para que ella cocine bien, porque yo también me voy a beneficiar de eso, ¿no? Si mi hijito quiere un zapato, espérate, vamos a la cachina a comprarte a ver uno por ahí más o menos. No. Si mi hijo tengo que poner al menos a mi condición, le compro lo mejor, ¿no? Porque yo amo a mi hijo. Entonces, yo con la muestra que doy estoy mostrando el amor que tengo hacia Dios. Pero eso se va a dar de acuerdo a cómo, a mi corazón. Nunca Dios te exige algo que Él sabe que va a depender de ti. Por eso esos sinvergüenzas que dicen, a ver, ¿quién hace un pacto de $1000? ¿Quién hace un pacto de $500? Ese robo. Dios nunca hace eso. Dios dice, da conforme tú tienes el amor hacia mí. Y lo de Zafira y de Ananías es que ellos, porque el Bernabé hizo eso. Bernabé dice que tenía una propiedad, vendió esa propiedad y vino con toda la plata a los apóstoles y dijo, ahí está para que ustedes repartan a los necesitados. Y entonces, pues, la gente pues, aplaudieron, pusieron ahí, ¿no? Y le pusieron un apelativo, hijo de consolación. Eso significa Bernabé. Yo estoy seguro que no era el nombre de él, no era ese nombre de él, pero por haber hecho ese acto, le pusieron Bernabé, que significa hijo de consolación. Y eso pues lo levantan el hombre. Entonces Ananías y Zafira decían, oye, nosotros también queremos ser reconocidos así. Nosotros también queremos figurar ahí. Entonces ellos tenían una propiedad y van y lo venden. Pero dice que dijeron ellos, pero ¿por qué vamos a darlo todo? ¿Por qué no nos quedamos con una parte? Y le llevamos esto y le decimos, ¿sabe qué? Esto es todo. Así como Bernabé ha hecho, nosotros también hemos hecho. Pero no habían hecho eso. Entonces ellos vienen, y Pedro, por donde discernimiento, le dice primero a Ananías, ¿no? Dice, Ananías, esto es todo lo que tu propiedad. Claro, hoy te le he dado, nada me he quedado, ni para el pasaje, saca, ahí está todo. Pero dice Ananías, ¿por qué has mentido? No has mentido a los hombres, has mentido a Dios. Y en ese momento, en un infarto, el hombre murió. Ahora, viene la esposa, Zafira. Y Pedro le hace la pregunta a Zafira, ¿eso es el dinero de toda la propiedad que has vendido? Pues claro, le dice. Ni siquiera para el rímel me he guardado yo todo, está ahí la plata. Y Pedro dice, ¿por qué mientes? Si esto era tuyo, no podías quedar con lo que tú... Y si ahí le dice, usted lean, si esto es tuyo, no podías quedarte con lo que tú quieres y dar el resto, pero ¿por qué tenías que decir que era todo? ¿Por qué le dice? Si estando en tus manos le dices tuyo, entonces tú puedes hacer con eso lo que quieres. Digo, esto voy a dar para esto me va a quedar para mí, tú puedes hacer lo que quieres porque es tu dinero, ¿sí? Pero no tienes por qué mentir diciendo, no, esto es todo. Y le dice, pues no ha mentido a los hombres, ha mentido a Dios. Y le dio un infarto. Ahí quedó. Menos mal que eso fue en ese tiempo, hermano. ¿Sabes lo que pasaría ahora?
Todos hubiéramos muerto. No, eso es, pero mire hermano, cada uno da como siente en su corazón. Y si de repente yo no siento nada, pues no doy nada, pues. ¿Quién te está obligando? Aquí no se paga membresía para ser miembro de la iglesia, ¿no? Pero si eres cristiano, tú vas a sentir amor por los necesitados, por el prójimo, por el hambriento, por el sediento, ¿no? Porque ahí está Cristo. Mira, hermano, con esto acabo. Una vez un predicador muy bueno que decía, ¿no?, que a él le habían dicho que una persona había tenido una revelación, que había visto a Dios. Y le dijo, ¿y cómo es Dios? Ay, Dios es, pero tiene un pelo blanquito, su cara brilla, tiene una vestimenta larga. Estaba describiendo lo que dice ahí en Apocalipsis capítulo 1, ¿no? Y dice, sí, lo he visto, a Jesucristo, dice. Le dice, hermano, ¿quieres verlo a Jesucristo de nuevo? Le dice. Dice, sí, hermano, muy bien. Le dice lo que le dijo antes, ¿no? Dice, estuve desnudo, no me vestiste, estuve en la cárcel, no me visitaste, estuve enfermo, no me viste. Y le dice, pero ¿cuándo te hemos visto? Le dice, por cuanto no lo hiciste a uno de mis, a mí no me lo hiciste. En otras palabras, lo que él está diciendo, a veces Dios se personifica, porque esta es una idea abstracta, pero a veces Dios te da esa oportunidad y te pone en tu camino un necesitado, un hambriento. Te pone en el camino a alguien que sabe que tú puedes ayudarlo. Y ahí ve tu reacción. Una pregunta. Hablaba más bien entre los hermanos de iglesias y como en Chile, ¿no?, que aprecian por... Ya. Pues un ejemplo, ¿no? ¿Quién se va a atrever a visitar a ese que está en la cárcel? ¿Quién? ¿Quién de los hermanos de la iglesia va a visitar a ese hermano? Nadie. No, pero es que ahí no... Sí, pero ahí no solo pues está hablando de los presos. Está hablando del... Nadie se atrevería porque Claro. estaría preso. Pero no está hablando propiamente de los presos, porque ahí dice estaba desnudo, estaba hambriento. Por ejemplo, a tu hermano en Cristo, Claro. está en la cárcel y uno que está libre de ir a visitarlo. Consecuencia que te pongan a visitar a ti también. Claro. A eso se refería ese versículo. No se refiere a eso. No. Es bien difícil de hacer. Claro, pero no se refiere a eso porque no se puede tomar solo un contexto, sino todo. Todo. Como que lo... Sí, también eso puede ser, ¿no? Bien, vamos a poner el pie entonces y vamos a orar. Ya. Vamos a orar, dar gracias a Dios y que Dios ponga en nuestros corazones ese deseo de ayudar, de velar por el prójimo y sobre todo de sociabilizar para conocer la necesidad de los hermanos. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, gracias Señor, porque tú nos diste una linda familia que es la iglesia, Señor. Padre, pero dentro de la iglesia hay mucha necesidad. Hay tantos hermanos con problemas, enfermos. Señor, ayúdanos a ser instrumentos tuyos para ayudar, para darle, Señor, el sustento, el alimento o la medicina o el consejo, Señor, que necesitan. Padre, que seamos instrumentos tuyos, dando tu amor hacia los que necesitan, Señor. Y Padre, ayúdanos a llevar también tu amor hacia la gente de afuera, a los que no te conocen, Señor. También llevándole el pan, llevándole el alimento y la ropa y muchas otras cosas, Señor, pero sobre todo llevando tu palabra, Padre, el Evangelio de salvación. Padre, mueve a tu iglesia en esa dirección, mueve a los hermanos para que seamos, Padre, instrumentos tuyos, llevando el amor de Jesucristo. Señor, gracias
Bendice a mis hermanos, llévalos con bien a sus hogares y guárdalos del maligno, Señor, y que ellos prosperen y sigan adelante firme aquí, Señor, en esa vocación de ser cristiano. En el nombre de Jesucristo, la gloria y la honra a ti, Señor. Amén.